Buen día, jóvenes, bendiciones para todos. Este video que les estoy haciendo es con respecto a lo que es la parte práctica ya de genética. En las clases o asignaciones anteriores se les indicó desarrollar algunas actividades. Si pueden, por favor, repásenla para que este video sea más fácil de asimilar. El tema que vamos a ver se llama cruce monohíbrido. Y el objetivo es que ustedes sean capaces de resolver ejercicios al cruzar solamente una característica aplicando las leyes de Mendel que ya las vimos con anterioridad. Vamos a explicar una parte de teoría para que nos pongamos en contexto. Gregor Mendel, como ustedes lo aprecian en la pantalla, es considerado el padre de la genética debido a sus estudios que él realizó. Era un monje austraquio y abad. Y en este caso, Mendel, antes de ser monje y abad, era un estudiante o se graduó de una universidad de botánica y también de matemática. Esos estudios le permitió hacer sus investigaciones acerca de la genética, porque aquí vamos a hablar de cantidades también. Entonces la matemática ayuda bastante a lo que es la genética. También, en base a sus investigaciones, él publicó un libro llamado Experiencias en la hibridación de plantas, es decir, el cruce de plantas. Como ya lo vieron en un video anterior que les envié y el contenido de su libro de texto, él realizó varios experimentos genéticos con una planta llamada Pisum sativum. Aquí está el nombre científico, que es una planta de frijol o una planta de guisantes. La escogió porque tenía características muy particulares que eran apreciables a simple vista y porque su polinización era muy fácil y sus rasgos físicos, como les dije, se podrían apreciar a simple vista. Entonces era muy fácil tenerla como un objeto de estudio en sus investigaciones. Eh, Todas sus investigaciones concluyeron en lo que se conocen las 3 leyes de Mendel, que también les envié un video anteriormente, pero vamos a hablar ya de la parte práctica, de cómo vamos a desarrollar los ejercicios. Para poder desarrollar los ejercicios es importante que repasemos estas definiciones que se las dejé en la clase anterior. Alelo, que quiere decir o significa formas alternativas de un gen. Un gen es la estructura dentro del cromosoma, a su vez dentro de la célula donde se encuentra almacenada la información genética. Homocigoto. Homocigoto es un individuo que se representa con letras iguales. Para poder hacer los ejercicios nosotros vamos a utilizar letras del alfabeto. Y en este caso vamos a utilizar letras mayúsculas o minúsculas, pero cuando un individuo es homocigoto, las letras deben ser iguales. Es decir, si utilizo la A, voy a usar 2A mayúscula o 2A minúscula y estaría hablando siempre de homocigoto. Ahora, cuando tengo un individuo heterocigoto, cuando se representan con letras diferentes, una que es mayúscula y otra que es minúscula. Por ejemplo, si utilizo o represento una característica con la letra A, entonces, y quiero representar como heterocigoto, entonces utilizaría A mayúscula y A minúscula. Ahora, el término homocigoto, yo siempre digo cuando estamos en clases presenciales que tiene apellido. Puedo tener un homocigoto recesivo. Es recesivo cuando la característica queda enmascarada. ¿A qué se refiere este término que está en rojo? Es decir, que queda escondida dentro de las células del individuo y cuando lo vemos el individuo no podemos observar esa condición, pero a nivel de sus células está guardada ahí. En este caso, recesivo se representa con 2 letras minúsculas. Si utilizo la letra A, entonces este sería el ejemplo, pero puedo usar cualquier letra del alfabeto, la B, la H, la R, la Q, la que ustedes deseen. También puedo utilizar el término dominante. Como les dije anteriormente, homocigoto también puede ser dominante. Dominante es cuando la característica que no queda enmascarada, aquí hay un error, sino que esta característica la podemos ver a simple vista.
Ahora, ambas letras son mayúsculas y volvemos al ejemplo de la letra A. Como ven, las dos A son mayúsculas, pero puedo utilizar otras letras. Por ejemplo, la R, las dos R mayúsculas. Ahora, es importante estos dos términos, por eso los puse por separado, porque a la hora de desarrollar los ejercicios se los voy a pedir. El fenotipo es la apariencia de un organismo. Además, incluye su comportamiento y sus características observables, es decir, lo que yo pueda ver. Para que me entiendan más fácil, voy a ponerles un ejemplo de ustedes mismos. Cuando ustedes se miran en el espejo, ustedes ven características observables, ustedes pueden verlas. ¿Qué pueden ver? Su color de ojos, su forma de cabello, su color de piel, su color de cabello. Esas son características observables, por lo tanto es el fenotipo, lo que yo puedo ver a simple vista. En el caso de las características utilizadas para Mendel en sus investigaciones de la planta Pisum sativum, él pudo ver el color de la flor y él pudo ver que la flor o era morada o era blanca. También pudo ver la altura de la planta, pudo decir si la planta era alta o si la planta era enana, o en otras bibliografías también utilizan el término baja. Entonces, en resumen, el fenotipo es lo que se puede ver a simple vista. Ahora, el genotipo es la combinación genética de un organismo y la característica no es observable, es decir, yo no puedo ver el genotipo de los individuos, pero a través de los ejercicios puedo representarlos o también obtener lo que es el genotipo. El genotipo es cuando nosotros hablamos de homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto, que fueron los términos estudiados anteriormente.